Seguimos con San Lucas y había comentado ya que no voy a ir en la profundidad con que ya he tocado este tema. Recuerdo que son 66 los audios o los vídeos que van a encontrar en el canal Amar a Cristo, Amar a la Iglesia. Bueno, ante todo, estamos comentando que hay una unidad literaria con hechos de los apóstoles, es decir, el Evangelio con hechos del mismo autor y una unidad. Y también creo que haber comentado que Lucas fue compañero de Pablo. Pablo lo menciona a San Lucas en Colosenses, en el capítulo 4, en el versículo 14. Este Evangelio está dedicado a comunidades vinculadas sobre todo a Pablo, de regiones griegas como Éfeso. Aunque escrito para los griegos, para los que venían del paganismo, es un evangelio que es para todos en realidad. Y es el evangelio que se lo reconoce como el de la misericordia, es decir, donde el mensaje sobre todo es de Dios en su infinita misericordia. Es típico de él, por ejemplo, la parábola del hijo pródigo, o sea, también llamada el Padre misericordioso. Es uno de los sinópticos. En la centralidad siempre recordamos cuáles son los sinópticos, son aquellos tres que no son Juan, Mateo, Marcos y Lucas, donde se da un paralelismo en los relatos, en las parábolas también. Tiene como centralidad el reino de Dios, aquel que llamaba Mateo el reino de los cielos, que es lo mismo. Y tienen todos, como digo, se corresponden en cuanto a la temática, aunque cada uno, como hemos visto antes, tiene su propio acento. El sermón aquí no es el de la montaña, es el sermón de la llanura. Recordemos que hay un contrapunto, cosa que no se da en el sermón de la montaña, en el capítulo 5 de San Mateo, dichosos vosotros, dichosos. En cambio aquí está los dichosos, vosotros, pero también está el contrapunto, ay de vosotros. Es decir, como cuidado. Otra de las particularidades que tiene es que aparece aquí la Virgen como en ningún otro. No digo en intensidad, porque la intensidad propia de San Juan también es grande, ¿no? Cuando vemos a la Virgen en Cana de Galilea o el pie de la cruz. Pero hay más relatos sobre la Virgen. Ahí tenemos el anuncio a la Santísima Virgen, del ángel, la visita a Isabel, es propio de él, el nacimiento del Bautista, el nacimiento de Jesús. Acá tenemos los pastores que anuncian. En cambio, en Mateo son los magos venidos de Oriente. Y también habla de la circuncisión, de la presentación de Jesús al templo, de acuerdo a la prescripción de la ley judía. Y termina la infancia con Jesús a los 12 años, es decir, un año antes de la edad requerida para participar del culto. Eso es curioso, es interesante porque no tenía la edad todavía para participar del culto y sin embargo el Señor ya se estaba ocupando de las cosas de su Padre. Encontramos ahí en el templo, entre la admiración de los maestros, los doctores de la ley, serían los equivalentes a los teólogos, y la angustia y el asombro de María y José. Y aquí se nota, por otro lado, la voluntad humana de Jesús y la divina, es decir, cómo en Jesús están las dos voluntades, ¿no? Sabemos que el monotelismo es el decir que tiene una sola voluntad, sea divina o sea humana, está condenado por la Iglesia. Están las dos voluntades presentes, pues en ese momento la voluntad humana suya prevalece al quedarse ahí en el templo para ocuparse de las cosas de su Padre, pero luego se somete,
sigue la voluntad divina volviendo con María y José a Nazaret, porque eso es lo que quería el Padre, que creciera como hombre, que no se ocupara antes de tiempo, como él sentía esa ansia, ¿no? Donde ahí seguirá madurando su humanidad, como dice el propio evangelista, creciendo en estatura y también en gracia ante Dios y ante los hombres. Luego sigue la aparición de San Juan el Bautista como profeta en el desierto. Y Lucas da datos muy precisos. Siempre da, como él dice, ¿no? Él le dice a Teófilo, ¿no? Que se ha ocupado de recoger todos los datos y de verificarlos. Como un historiador, digamos, historiógrafo, moderno, como haría, ¿no? Cotejar todo, ver. Y ahí lo vemos, con cuánta precisión habla. Por ejemplo, dice cuándo aconteció, cuándo comenzó el Bautista a profetizar en el desierto. Dice que es en el 15º año de Tiberio como emperador. Poncio Pilato era gobernador en ese momento. Estaban de Judea, Herodes era el tetrarca de Galilea, y Anás y Caifás eran los sumos sacerdotes. Da todas las precisiones temporales. Y también lo mismo hace cuando relata el empadronamiento, ¿no? Bajo Augusto, que lleva a José y a María a Belén, donde Jesús nacerá. Dice quién es el gobernador, Cirinio, etc., ¿no? Es decir, da precisiones, lo cual demuestra toda la historicidad de todo lo acontecido, evidentemente. Después nos presenta, como los demás, el bautismo de Jesús, y aquí es donde pone la genealogía, que, como decíamos, difiere de la de Mateo, y además esta arranca de Adán y no de Abraham, para mostrar que es el Salvador de toda la humanidad. Y en esos capítulos ahí está el comienzo de la vida pública. Todo esto lo ocupan los tres primeros capítulos, que son una especie de introducción, con inicio del cuarto, cuando Jesús es tentado en el desierto. Y aquí hay que decir algo interesante, que Lucas muestra a Jesús, luego del bautismo, lleno del Espíritu Santo, que lo lleva durante 40 días por el desierto mientras es tentado. Es como, es dinámico, él no va a un lugar del desierto y se queda, sino que va recorriendo el desierto y en esos 40 días es tentado. O sea, el Espíritu Santo lo induce a la tentación, lo induce. Esto que estaba sobre todo en Italia, ¿no? Porque en Italia, en castellano, en español, nosotros lo hemos perdido. No nos dejes caer en la tentación. Pero en italiano se decía hasta ahora, no nos induzcas a la tentación. Dicen, pero ¿cómo Dios puede inducir? Sí, claro que puede. En latín, si nosotros mantenemos el latín, ne nos inducas in tentación. Es decir, aquí lo vemos, el Espíritu Santo lo está llevando, inducir es llevar adentro, ¿no? Meterlo ahí, en la tentación. Y sigue luego el ministerio en Galilea, yendo primero a Nazaret. Sabemos cómo le fue. Leyó a Isaías en ese momento en la sinagoga, le dan a leer el rollo, y se admiran todas sus palabras, y luego, inmediatamente luego intentan despeñarlo. Bueno, de ahí él sigue a Galilea, pero va a otra sinagoga, justamente a la de Cafarnaúm, ¿no? Donde toma en Cafarnaúm como base, por lo menos temporaria, una base. Y ahí en Cafarnaúm vemos al Jesús taumaturgo, Jesús que sana a muchos, como había sido antes profetizado justamente en Isaías, ¿no? Y es en Galilea donde hace los primeros discípulos. Sana un leproso, todos lo buscan, se agolpan, buscan, quieren sanarse de sus enfermedades. Mientras que vemos el contrapunto, ¿no? La gente que viene a buscarlo, el que hace el bien, pero también que se retira. Se retira en lugares despoblados a orar.
a esa intimidad con el Padre. Jesús es para nosotros todo ejemplo, todo lo que hace Él, absolutamente. Entonces tener, incluso para los pastores, ¿no?, sus momentos con la grey, con el pueblo, educándolos, enseñándolos, llevándolos por el buen camino, sanándolos, santificándolos. Para eso, administradores de los sacramentos, ministros. Pero también esos momentos de soledad con Dios, esos momentos de intimidad, esos momentos de oración, de adoración, de contemplación. Nunca pueden faltar, nunca, nunca. Al contrario, toda la acción caritativa, toda la misión, toda la acción pastoral viene de esos encuentros con Dios. Los encuentros íntimos de la adoración, todo parte de la contemplación, de ahí parte la acción. La acción de la acción misma se entra como una especie de vórtice, ¿no? Al final se vacía, se vacía. Bueno, vamos a detenernos aquí. Alabado sea Jesucristo y Ave María Purísima.